Durante el primer semestre de la carrera de Relaciones Comerciales hemos adquirido diversos conocimientos. En este video hablaremos de los obtenidos en la materia de comunicación oral y escrita, partiendo como primer tema la comunicación, en donde vimos que este es un término que se define como el traspaso de información mediante un emisor y los medios utilizados para transmitir un determinado mensaje dirigido al receptor. En este tema también vimos que su naturaleza ha sufrido cambios por la constante alteración del pensamiento del hombre, y también que el lenguaje es un conjunto de signos utilizados como medio para poder comunicarnos o expresarnos, y la lengua es la parte verbal. Después vimos el proceso de la comunicación, en donde los componentes son la fuente, que es el origen del mensaje, el emisor, que es la persona que envía el mensaje, el receptor, que es a quien se dirige el mensaje, que es el contenido expresado, el canal, que es el medio por el que se envía el mensaje, la retroalimentación, que es el elemento clave que hace interactuar al emisor y al receptor, el ruido, que son los obstáculos que intervienen en el mensaje, y este puede causar malos entendidos o confusiones, o también puede impedir que el mensaje llegue. Y por último, el contexto, que es la situación social, el ambiente físico y estado psicológico del emisor y del receptor. Ya les hablaré sobre la fórmula de la lectura. Esta fórmula se divide en 3 etapas: en la prelectura, en la lectura y en la postlectura. En la etapa de la prelectura se divide en 3 términos: la G, que significa globalizar, la E, que significa estructurar, y la B, que significa vaticina. En la etapa de lectura se divide en 2 letras: la L, que significa leer, y en esta etapa puedes marcar letras para marcar las ideas principales, y la otra letra, que es la P, que significa pregúntate, que lo recomendable es que al final de cada texto hay que preguntarse sobre lo que leíste para tener más claras las ideas. En la última etapa, que es la postlectura, se encuentran 2 letras, que es la R, que significa recitar, que se trata de entender lo que leíste con tus propias palabras, y nuevamente la R, que significa reafirmar, que hay que comprobar lo que se acaba de leer. Ahora, en el tema de estrategias de lectura, hay que comenzar con el concepto, que son habilidades o medios empleados que emplea el lector para interactuar con el texto. Una de las estrategias de lectura es la lectura ágil por enunciados o bloques de enunciados. El objetivo de esta estrategia es desglosar la estructura del párrafo para identificar la idea central. Generalmente, únicamente se lee al principio y al final de cada párrafo para identificar la idea principal. Otra estrategia de lectura es la lectura por encima de las palabras. Esta agiliza la lectura, haciéndola más rápido y sin ninguna pausa para tener una lectura rápida, captando las ideas rápidamente, únicamente rescatando las palabras que nos sirven en nuestra búsqueda. Otra estrategia es la estrategia de zigzag, que se trata de leer el primer párrafo y de ahí desglosando hacia abajo, hacia la izquierda, y nuevamente leyendo el último párrafo del texto. Y esto sirve para buscar ideas claves. Otra estrategia es la lectura al centro del texto. Esta se basa en únicamente leer el centro del texto, marcando unos márgenes que únicamente se enfoquen en el centro del texto. Y esta estrategia se emplea para únicamente marcar la información que se quiere rescatar, enfocando únicamente lo importante. Otra de las estrategias es la lectura de palabras clave en la introducción y en las conclusiones, y básicamente se trata de únicamente marcar las palabras claves de la introducción, ya que ahí se encuentra un resumen sobre todo el desarrollo del texto, y lo mismo se hace con las conclusiones para determinar las ideas. Otra de las estrategias es la lectura de principio y al final del párrafo, y como su nombre lo dice, se trata de leer el primer párrafo y el último, para encontrar las ideas principales del texto, reafirmándolo en una forma más sintética posible. La última estrategia vista en el curso es la lectura de exploración, que se trata de únicamente buscar las palabras clave que destaquen en el texto, ya sean títulos, subtítulos, palabras en paréntesis, entre muchas otras, ayudando a encontrar palabras claves que nos ayuden a desarrollar una idea clara del texto. Dentro de la escritura encontramos una parte llamada gramática, que es aquella que nos enseña a escribir correctamente, utilizando signos de puntuación tales como coma, puntos suspensivos, signos de admiración, signos de interrogación, punto y seguido, punto y aparte. El punto y aparte nos ayuda a separar 2 párrafos, los cuales son fragmentos de un mismo texto. La narración es la forma de contar una secuencia de acciones de forma oral o escrita, algún suceso que está pasando o que bien ya pasó, en algún momento de forma real o ficticia. Este lleva un inicio, el cual nos introduce a la historia o a lo que nos quieran contar. También incluye un narrador, quien es quien cuenta los hechos y describe dónde se sitúan, y los personajes y si hay sentimientos y emociones involucrados, y se puede realizar en primera o en tercera persona. Una descripción es una representación por medio de palabras, especialmente rica en imágenes, que refiere o explica las distintas partes de las cualidades o circunstancias de un personaje, un acontecimiento, un objeto o marco de una historia.
Las características de la descripción son: utiliza imágenes, representa personajes, objetos, acontecimientos o historias, numera cualidades y defectos físicos y morales de los personajes. Y los tipos de descripción son de topografía, que es la descripción de un lugar; la cronografía, descripción del tiempo o época en que se realiza un hecho; la paralela es la descripción comparativa de dos individuos; la prospopeya es descripción física de una persona; etopeya, descripción moral de una persona; el retrato es descripción física y moral de una persona; y de carácter, descripción de un tipo social o de una colectividad. ¿Qué se define como ensayo? El ensayo es un texto expositivo reflexivo que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema de manera general, ya que puede seguir un método sistemático, dependiendo de lo informal o informal que se quiera llegar a hacer. Las características del ensayo. Bueno, la extensión mínima va desde 3 a 4 párrafos y la máxima de 3 o más cuartillas, pero esto depende mucho de lo que se hable y la profundidad de los elementos de la investigación. El segundo es su estructura, que va de la introducción, la tesis, el desarrollo y la conclusión. 3. El ensayo, en cada párrafo se desarrolla una idea. 4. Requiere una investigación bibliográfica, y esto para que los temas que se investiguen tengan fuentes sólidas y confiables. 5. El tema expuesto no es exhaustivo. Exhaustivo se refiere a cuando un tema se toma en cuenta en su totalidad, temas, ramas, etc. En este caso no debe ser exhaustivo. Y bueno, ahora la estructura del ensayo. La introducción es el conjunto de párrafos en donde se dará un previo de lo que se verá en el ensayo. Es una preparación que va dirigida más que nada a la persona que lee el ensayo. La tesis. En la tesis se presenta un tema de manera de oraciones, párrafos o guiones, los cuales sirven para ir desglosando el ensayo y que el mismo vaya respondiendo a las interrogantes. En este caso, la misma tesis, como dice el nombre. Al final del ensayo se reitera si se cumplen o no. En el desarrollo del cuerpo del ensayo es donde se explica el tema central con detalles y, como se dice antes, se desglosa la tesis. Ahí se coloca la información prudente para que se resuelva. Y por último, la conclusión, que es la parte final, y ahí van todas las conclusiones a las que se llega con respecto al tema. Curriculum vitae. Este es un término proveniente del latín que significa carrera de la vida. Se trata de un documento elaborado con el objetivo de responder a una encuesta de trabajo, pero también es posible que este se redacte sin existencia de una oferta. Aquí se va a recopilar toda la información más relevante, como las experiencias laborales o académicas que ha tenido una persona a lo largo de su vida. Bueno, existen diversos tipos de currículum vitae. Según la forma en la que está organizada su información, serían 3. El currículum vitae cronológico, idóneo para aquellos que tienen una extensa trayectoria académica y o laboral, ya que pueden plasmar aquí claramente todo. Como el nombre indica, este organiza la información de manera gradual, según cómo fue ocurriendo en el tiempo. Se clasifica en el natural e inverso. El natural parte de lo más antiguo a lo más reciente, mientras que el inverso parte de lo más reciente a lo más antiguo. El siguiente sería el currículum vitae funcional o temático, el cual es idóneo para las personas que no tienen experiencia laboral o quieren cambiar de sector profesional. Incluso para las personas que han estado mucho tiempo sin trabajar. Aquí se agruparán temas o contenidos como, por ejemplo, destacar tus habilidades, logros conseguidos a lo largo de la carrera o disimular aquellos datos que no queremos mostrar en nuestro currículum vitae. Como último tema, durante este tercer parcial vimos las habilidades del buen orador. Esto se refiere a que cuando estamos presentando, ya sea una exposición, una conferencia, cualquier modelo de exposición en público, tendemos a siempre estar pensando en qué es lo que va a pasar, cómo me va a salir, o ese tipo de cosas, generando en nosotros un sentimiento de preocupación. En el material que nos proporcionó la maestra nos dicen que este sentimiento debemos dividirlo en dos partes, en la preparación y en la ocupación. Refiere a que cuando estamos presentando, ya sea una exposición, una conferencia, cualquier modelo de exposición en público, pues cuando ya tienes preparado todo tu material, es importante que lo practiques estando solo, sin tu público, imaginando hipotéticamente que lo tienes ahí. Como si tendemos a siempre estar pensando en qué es lo que va a pasar, cómo me va a salir, o ese tipo de cosas, generando en nosotros un sentimiento de preocupación. En esta técnica debes poner atención en los 10 primeros minutos de tu presentación, pues son el foco central en si la gente le va a poner la suficiente atención y si tú te estás desarrollando ante tu público de una buena manera. La siguiente técnica es muy, muy importante porque nos dice que no debemos de aprendernos las cosas de memoria, porque al momento de presentar esto se nos puede borrar totalmente de la memoria y quedarnos totalmente en blanco. De esta forma es importante mejor prepararnos sobre el tema, pensar en las posibles preguntas que nos puedan hacer y para que esto fluya de manera normal. Y como una técnica muy buena que te puede ayudar es el para, piensa y después habla. Todo para tener un buen control de tu público debes de saber que tú tienes el control. Si no ejerces este papel, alguien más lo puede tomar por ti. Esto es para que obviamente la gente sepa que si tiene una duda, se la van a resolver al final y durante esta presentación no te distraiga ni distraiga al público en general.
Como siguiente técnica es mirar bien por dónde vamos y analizar las caras de nuestro público.